Pues voy a picotear algo que no sé si sea de utilidad. Te dice algo aquí, optimizar video y sonido. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. ¿Se ve bien Sí, así maestra. o lo hago más grande? No, está bien. Así está bien. Bueno, deja ver si se puede ver más grande. Ahí va. The last 100 years have seen amazing scientific breakthroughs and the development of thousands of medicines for a multitude of diseases. Voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta, pero como soy disléxica, va la pregunta. Yo para leer títulos en una película, si me las pasas muy rápida, va lo madres porque no alcanzo a leer porque lo muy lento porque soy disléxica. ¿A esa velocidad ustedes alcanzaban a leer o quieren que le baje la velocidad? Yo sí alcanzo. Para mí también está bien. Va, entonces así les sigo. Several diseases have proven hard to treat, but some of the smallest building blocks of life itself are providing physicians and scientists with innovative treatment options, biotherapeutic medicines. An exciting and promising field harnessing the power of living organisms, such as cells or bacteria. Scientists let these organisms do what they would naturally do, or modify them to produce proteins or antibodies that are used in biotherapeutic medicines. These medicines are designed to replace a naturally missing protein, as is the case with diabetes patients lacking insulin, or perform a specialized task. For example, a monoclonal antibody can bind to a protein on the surface of a cancer cell and guide the body's immune system to destroy the tumor. Biotherapeutic medicines benefit more than 350 million patients worldwide, treating prevalent diseases as well as rare illnesses. So what makes biotherapeutic medicines different from other medicines? Chemically synthesized medicines are normally made using a chemical or mechanical process, whereas biotherapeutic medicines are produced by living organisms. The molecules of chemically synthesized medicines tend to be small in comparison with biotherapeutic medicines, whose molecules are far larger and more complex. If you were to make a transportation analogy, the molecule of a typical chemically synthesized medicine would have the size and complexity of a bicycle, while a biotherapeutic antibody would have the size and complexity of a passenger plane. What's more, developing and manufacturing biotherapeutic medicines are extremely challenging. When developing a biotherapeutic medicine, years of research focus on finding the right organism and manufacturing conditions to produce the required protein or antibody. In fact, even small changes in the manufacturing process can alter the final product. That's why precision and conformance to scientific requirements are necessary to ensure quality, safety, and efficacy. Scientists must create the right environment for cells to isolate and purify the biotherapeutic protein so it's exactly the right product every time. If not done correctly, the patient's immune system will see these molecules as invaders and might start to react against the biotherapeutic medicine. Or even worse, the immune system could turn against similar natural substances. In everything scientists do, patient safety comes first. Science-based standards and regulation are essential for the development and manufacture of biotherapeutic medicines. Over the past 30 years, medical advances in biotherapeutic medicines have focused on treating many chronic diseases. As a positive result of the biotechnology revolution, this new generation of treatments is now making a genuine difference in the lives of people that were previously left untreated. Research in biotherapeutic medicines continues to find new treatments for many other conditions, using the power of life for life. Dudas sobre medicamentos biotecnológicos. No, todo bien. No. Estuvo padre, ¿no? Bueno, yo digo, a lo mejor yo sola me echo porras, pero
No, sí estuvo bonito. O sea, como muy simple y fácil. Y fácil de explicar, ¿no? O sea, da como de manera simplista. Bueno, obviamente este tipo de estrategias farmacéuticas tenemos pocas en México y son caras. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene en su casa, ojalá no sea el caso, pues, pero derivado de la prevalencia que tenemos en México, ¿alguno de ustedes tiene en su casa algún paciente diabético? Sí. Que sea insulino dependiente. Sí. Sí. Me van a decir, pinche maestra, se mete en lo que no le importa. De estos pacientes que son insulino dependientes, ¿alguno de ustedes me podría poner qué tipo de insulina utilizan? Es más, no me la digan en voz alta para que todos nos demos color, pues. Pongan en el chat qué tipo de insulina ocupan sus pacientes. Yo les voy a poner aquí qué tipo de insulina ocupa, por ejemplo, Pinky. Ay, la verdad no sé, maestra. Ok, bueno, de los que sepan. No tengo idea. Ni idea. Sé que se inyecta, pero no, pues no sé qué tipo es. Ok, o sea, todos los tipos de insulina que se administra en México para tratar diabetes, pues es Humalón. Insisto, todos los tipos de insulinas que se ocupan en México, todas son insulinas humanas, pero vamos a ver, eso lo van a ver el semestre que entra, que hay pequeñas diferencias en los diferentes tipos de insulina. Entonces, hay, por ejemplo, ahorita que pone su compañero, que ocupan Humalog o insulina Lispro, van a ver que hay diferentes, o sea, las diferencias que hay entre las insulinas, estructuralmente, la molécula de insulina es una proteína grandota, como vimos en el video. Bueno, los químicos sintéticos hacen moléculas chiquitas. La diferencia de hacer medicamentos biotecnológicos es que puede hacer moleculotas grandotas. La insulina es una moleculota grandota, y aunque le cambie un aminoácido o sustituya uno por otro, o que le pegue una colita ahí de alguna tontería, eso cambia la fisicoquímica de o sea, sigue sirviendo para lo mismo, para bajar la glucosa, a través de pegarse al receptor de insulina. Sin embargo, unas lo hacen o más lento, o se absorben más despacio, o por ejemplo, hay unas que les ponen en la presentación farmacéutica, les ponen zinc para que se empiecen a anclar al zinc, y entonces funciona como si fuera un unicel al que le voy a enchufar. Las insulinas son como si fueran así ganchitos y se enchufan todas al átomo de zinc. Y entonces cuando se absorben, se sueltan en una de los ganchitos del zinc, ¿no? Entonces ese es de absorción muy lenta. Ese es, por ejemplo, el tipo de insulina que ocupa Pinky. Y las personas que están como cercanas a, ¿cómo se va en refrigeración? A personas que se inyectan insulina, como dice su compañero, bueno, pues independientemente de que hay varios tipos, hay que estarlas refrigerando. La razón de la refrigeración es como cuando ustedes echan un huevo, la clara está todo hecha de proteínas. ¿Qué pasa con un cambio de temperatura? ¿Qué pasó cuando echaron el huevo al sartén y estaba caliente? Pues se cose. Cambió su estructura. Cambió su estructura, ¿no? Se cose, o sea, porque hay una desnaturalización de las proteínas, cambió su forma, y entonces, pues bueno, ese cambio de forma, pues también cambia la función. Entonces, por ejemplo, en el caso de las insulinas es muy importante lo de su refrigeración, porque cambia la conformación de la estructura de la proteína y deja de ser funcional cuando cambió de estructura. Pero hay de diferentes precios, ¿no? O sea, por ejemplo, la glargina, o sea, cuesta 1,500 el frasquito, ¿no? Ya afortunadamente, bendito sea el Chucho y su santo nombre, que los desgraciados de la patente de la glargina se les acabó el tiempo de patentamiento, y por ejemplo San Pablo ya tiene un genérico de glargina, ¿no? Entonces, este tipo de insulina, por ejemplo, dura 24 horas, ¿no? O sea, bueno, para los humanos, ¿no? Para los perros, que pues, no tengo insulina de perros, ¿no? Yo tengo insulina humana, entonces no es tan eficiente, le tengo que inyectar 2 veces,
Pero en el caso de humanos, por ejemplo, con esta glargina se podía inyectar una sola vez al día, pero ya no me acuerdo por qué estoy echando todo ese choro, entonces mejor vámonos al siguiente video, porque ya no me acuerdo. Porque estábamos viendo medicamentos biotecnológicos. Pues quién sabe, pero ya no me acuerdo. Sorry. Pero en general todas las insulinas son producidas a partir de medicamentos biotecnológicos. Creo que fue todo ese choro porque por el precio mucho más caro que tenía. Si pienso, regreso al ejemplo de la diabetes, cualquier insulina es brutal. Así agarré yo la insulina más barata, tiene un precio cañonamente mayor a lo que cuesta un medicamento para el tratamiento de la diabetes, ¿no? O sea, por ejemplo, la metformina, ¿no? O sea, la metformina es estúpidamente barata. O sea, creo que ni a 100 pesos la puedo encontrar en genérico, ¿no? O sea, muy, muy barata, como en 80 pesos me la puedo encontrar la de 500 miligramos en un genérico, ¿no? O sea, si comparo eso al precio que tiene una insulina, pues sí es mucho más caro, pero ya vimos que el procesamiento de un medicamento biotecnológico tiene una infraestructura un tanto distinta que la de fármacos que son sintetizados en laboratorio, entonces sí probablemente son más caros, pero son mucho más específicos. En el caso de la insulina me van a decir, bueno, si me sale más caro, ¿cuál fue el beneficio de que me hicieran insulina humana? ¿No? A lo mejor se les ocurre que ustedes pudieran preguntarme eso. Y la razón es que, por ejemplo, antes, cuando yo tenía, pues, no sé, como la edad de ustedes o menos edad que ustedes, pues, por ejemplo, mi abuelo era diabético. La insulina que se inyectaba era insulina de vaca o insulina de porcino. Entonces, en muchos pacientes producía alergias. Entonces, bueno, ya no veías el costo-beneficio, ¿no? O sea, bueno, sí le ayudaba a bajar la glucosa, pero estaba yo desarrollando un proceso inmunológico que iba a ir en detrimento del paciente, ¿no? Hoy en día esos problemas no tienen los pacientes porque lo que se les inyecta es insulina humana. Entonces, les voy a poner el siguiente. Maestra, ¿sí? Para crear estos medicamentos también se usan las bases de investigación médica. Creo que no se llama así, pero las que vimos apenas. Las bases de investigación médica. Bases, con F. Las fases. Sí, ya después de que está finalmente, o sea, la versión final del medicamento, hacemos esto de la fase 1, la fase 2, la fase 3, o sea, se hace el mismo procesamiento que se hace con un medicamento sintético. ¿Dónde es el único caso que a ustedes les ha tocado estar viviendo donde no hemos pasado por esta fase lenta de la fase 1, la fase 2, la fase 3? Las vacunas COVID. Con las vacunas COVID, ¿no? Entonces, por eso hay gente que así tiene chaqueta mental de que, bueno, pues si no hemos hecho todos los estudios que se hacían antes una vacuna pasaba 10 años en investigación para pasar todos estos protocolos antes de ser llevado a la población. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona una de estas nuevas vacunas de ácidos nucleicos? Que un tanto parecido explicó el video. ¿Alguien tiene idea? La verdad, Pues, no. según yo, modifican pues creo que es una proteína, o sea, como que se anclan a una proteína y pues justamente hacen que el sistema inmunológico pues vaya. No, la verdad no sé. Bueno, les explico así rapidín. Ajá, ¿y ese mensajero qué hace? Ok, entonces vamos desde plano que hacen las vacunas normales. Las vacunas normales eran producidas a través de virus o bacterias atenuadas, es decir, las tengo así medio apendejadas, medio moribundas o medio pedazos o fragmentos de virus, y entonces el sistema inmunológico cuando entraba la vacuna reconocía secciones de la superficie, ya sea de las bacterias, de los virus, y entonces empezaba a generar anticuerpos contra eso y entonces ya daba tu inmunidad contra el bicharajo para el que fue generado la vacuna, ¿no? Pero ¿qué pasa o cuál es la diferencia en este caso con los ácidos nucleicos?
Este nuevo diseño de vacunas, la neta es que no fue iniciado para el COVID. Se inició para la vacuna del VIH, pero apareció el COVID y entonces se les olvidó la puta vacuna del VIH. Ya no tiene importancia, ya lo que toma importancia, pues obviamente por la situación que vivimos en todo el mundo, pues se fue toda la caballería sobre generar una vacuna de esta naturaleza contra el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, lo que se sabe es que tiene, bueno, si se han metido a la página de Facebook, aunque sea el monigote ese que puso Alberto Ponciano, ustedes ven como un globito lleno como si tuviera piquitos, ¿no? De colores que se ven así como rojitos. O sea, toda la bolita está llena como de unos piquitos rojos alrededor. Esos piquitos rojos, o como florecitas rojas que rodean al virus, se llama proteína spike o proteína S. Esa proteína S es capaz de unirse a una enzima que se encuentra en células pulmonares, por ejemplo, en células de muchas mucosas, por ejemplo, del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal. Entonces, esta proteína se llama ECA2. Entonces, la proteína spike o la proteína S identifica a esa enzima que tenemos que se llama ECA2, que está en nuestras mucosas, de ahí se pega y entonces, pues, la deglute la célula y entonces adentro se empieza a replicar el virus y demás, ¿no? Y entonces ya se hace toda la infección. En el mejor de los casos, nuestro organismo tiene la capacidad de que, como cualquier infección, se nos metió un virus, se nos metió una bacteria y entonces identifica, ahí hay un bicharajo raro y me está ahí jorobando la paciencia, ¿no? Y entonces el sistema inmunológico se activa y donde está el virus, pues empieza a generar anticuerpos contra el virus. Entonces, como sabemos que la molécula que hace contacto con un elemento de nuestro organismo es este chichito rojo que tienen en la fotografía que decíamos que es la proteína spike, entonces lo que hicieron con estas vacunas de RNA mensajero, si recordamos el dogma de la biología celular, decíamos que a partir de una secuencia de DNA, de esta secuencia codifica a un RNA mensajero y esta a su vez codifica para una proteína específica. Estas nuevas vacunas de RNA mensajero codifican para la secuencia de la proteína spike del virus. Entonces, cuando entra a nuestro organismo este RNA mensajero, utiliza la maquinaria de todas las células, o sea, esta maquinaria que tenemos todos nosotros de tomar los RNAs mensajeros y traducirlos a una proteína, y se empiezan a generar proteínas spike dentro de nuestro organismo. El sistema inmunológico detecta que esa cosa no es suya y que entonces, como esa cosa no es suya, empieza a generar anticuerpos contra ella. Y así es como estas vacunas de RNA mensajero son capaces de formar anticuerpos contra el virus, el SARS-CoV-2, o sea, porque va a generar anticuerpos anti la proteína S del virus. Entonces, el día que ustedes estén en contacto con el SARS-CoV-2, no quiere decir que no se van a infectar nunca. De eso, si alguien les dijo eso, quítenselo de la cabeza. Significa vacunarnos contra el coronavirus, significa nada más que no nos va a dar una enfermedad grave y que no nos vamos a morir. Nos va a dar igual que nos va a dar una gripa, como en muchas veces nos ha dado, algunas veces nos va de la chingada y nos tiene tirados en la cama 3, 5 días, 6 días, y luego me repongo en lo que mi sistema inmune alcanza a contrarrestar la enfermedad, pero eso nada más es lo que va a suceder. ¿Sí queda claro cómo funcionan estas proteínas de RNA? Sí. Ok. Entonces me voy ahorita a medicamentos de equivalentes. Aguántenme las cartas. No. Espérate. Este grande. Los medicamentos biosimilares. Una oportunidad para los pacientes. Desde su aparición en los años 80, los medicamentos biotecnológicos han mejorado las expectativas y la calidad de vida de los pacientes.
Estos fármacos han mejorado el tratamiento de enfermedades agudas o crónicas, como el cáncer, la diabetes o las enfermedades autoinmunes. Para recuperar la elevada inversión en la investigación de los medicamentos, se les garantiza un periodo de exclusividad en el mercado. Cuando su patente finaliza, aparecen los biosimilares. Es lo mismo que ocurre con los medicamentos genéricos. Un medicamento biosimilar es una versión equivalente a un medicamento biológico, también llamado original o de referencia. Los medicamentos biosimilares tienen las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia que el medicamento de referencia. Las agencias europea y española de medicamentos lo avalan. Tras su llegada al mercado, su seguridad se monitoriza constantemente. La llegada de los biosimilares introduce competencia en el mercado. Esto se traduce en reducciones de precios. Esta liberación de recursos contribuye a la eficiencia de nuestro Sistema Nacional de Salud al permitir que con los mismos recursos se pueda tratar a más pacientes. Además, en muchas ocasiones, los biosimilares innovan en sus dispositivos de administración. Esto mejora la comodidad para el paciente y, por tanto, la adherencia al tratamiento. Los más de 10 años de experiencia clínica demuestran que los medicamentos biosimilares aprobados en Europa pueden utilizarse de forma segura y eficaz. En resumen, los biosimilares son medicamentos con garantías de calidad, seguridad y eficacia que mejoran el acceso de los pacientes a terapias biológicas y contribuyen a la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Biosim, impulsando los biosimilares, impulsando la salud. ¿Dudas con este video? O sea, biosimilares sería el equivalente a decir que son fármacos bioequivalentes, pero la diferencia estriba en que son medicamentos producidos con fundamento biotecnológico, es decir, que son producidos o a través de bacterias o a través de cultivos, como el caso de la insulina. O sea, un ejemplo claro de un biosimilar, ¿se acuerdan que yo les decía que la glargina, el medicamento de patente, esta insulina cuesta como 1,500 pesos el frasquito, mientras que el biosimilar, que lo produce San Pablo, cuesta 700 pesos. Pero sí queda claro cuál es la diferencia o qué significan estos medicamentos biosimilares. Sí. Okay. Y vamos con el último video, que ya habla de la combinación esta de bioequivalentes y biosimilares. Vamos, aguántenme. Sí, ¿están viendo la presentación? Sí. Listo. Probablemente haya escuchado hablar o leído sobre medicamentos denominados biológicos y biosimilares. ¿Qué son? Los medicamentos más tradicionales están hechos de sustancias químicas. La aspirina es un buen ejemplo. Los medicamentos biológicos, por el otro lado, están hechos de células vivas. Esto los hace muy complejos. La insulina es un ejemplo de un medicamento biológico sobre el que se puede haber escuchado. Los medicamentos biológicos pueden tratar muchos problemas de salud, incluida la enfermedad inflamatoria intestinal, IBD, por sus siglas en inglés. Hacer los medicamentos biológicos requiere más tiempo y recursos que elaborar los medicamentos tradicionales. Esta es la razón por la que los biosimilares han aparecido en escena. Los biosimilares son muy parecidos, pero no exactamente iguales a los medicamentos biológicos en los que se basan. Deben funcionar de la misma forma, administrarse de la misma forma y ser tan seguros como el medicamento biológico original. Los biosimilares son menos costosos que los biológicos. Esto significa que estos medicamentos útiles podrían estar disponibles para más personas. Muchos biosimilares están aprobados para tratar IBD. Estos medicamentos no curan la IBD.
Sin embargo, pueden reducir considerablemente la inflamación y los síntomas de la IBD. Incluso pueden hacer que los síntomas desaparezcan por completo. ¿Estos medicamentos son adecuados para usted? Para averiguarlo, hable con su médico. Consulte sobre los medicamentos biológicos y los biosimilares. Analice las diferencias entre ellos, cómo cada uno podría responder a sus necesidades y si sirven para su plan de tratamiento. En conjunto, usted y su equipo médico pueden encontrar el tratamiento que mejor funcione para su IBD. Esto le ayudará a sentirse lo mejor posible para que pueda disfrutar su vida al máximo. Para obtener más información sobre la IBD y sus tratamientos, visite el sitio web de... Listo. ¿Dudas sobre estos tipos de medicamentos? Bueno, en general de todos los que hemos visto, o sea, que es un medicamento de patente, seguramente en su examen les pueden preguntar, por ejemplo, definición de un fármaco bioequivalente o cómo diferencio uno de patente de un bioequivalente o un similar o estos biotecnológicos. Por eso, pero insisto, pregunto si hay dudas al respecto. No, de momento no. No, profe. Bueno, tómense 5 minutos y arrancamos con lo que les sigue de farmacocinética. Váyanse por sus chocolates, papitas, tráiganse su vaso de agua, etcétera. 5 minutos, a las 6:20 ya arrancamos. Ok, gracias.
¿Ya están listos? Sí. 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 Recording in progress. La clase pasada nos quedamos en esta presentación, ¿no? Terminamos de ver nada más liberación, ¿no? Que vimos las presentaciones farmacéuticas, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, chicas, a los que les dejé encargados como anfitriones, porfa, les encargo porque voy a activar pues en este marcador. Y Maestra, sin problema. paso. Ahora vamos a cambiar el láser. ¿De qué color lo quieren? ¿Azul, verde o lo que siguen queriendo rojo? Verde. Verde, porque no esté tan... que nos ponga algo entretenido esta noche. Entonces, bueno, estas fueron las últimas la última diapositiva que vimos la semana pasada para describir el proceso de liberación y vamos ahora con el proceso de absorción. Recordemos que la farmacocinética engloba varios procesos, que son 5, que los denominamos, que estudian los procesos LADME, es decir, L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación o excreción. Entonces vamos a ver la absorción. Para que un fármaco ejerza su acción es necesario pues que se absorba. Esto implica el paso del fármaco a través de membranas biológicas semipermeables para llegar hasta que llegue a sangre. O sea, todo lo que tiene que cruzar hasta que llegue a sangre, a eso es a lo que le llamo el proceso de absorción. Por lo tanto, es el paso de una sustancia hasta que llega al torrente sanguíneo. Las vías de administración y formas farmacéuticas pueden modificar de manera importante la velocidad de absorción de un medicamento. Entonces vamos a ver, dice, la única vía de administración, ojo, que no requiere la absorción es la vía intravenosa, pues porque ahí directamente estamos administrando pues al torrente sanguíneo. Entonces, esta vía se brinca por completo el proceso de liberación y de absorción, o sea, esta va directo a distribución. Dice ya que el fármaco se administra directamente en un vaso sanguíneo. La absorción implica el paso de las moléculas del fármaco a través de una o más membranas biológicas antes de llegar a la circulación. Y aquí lo que vemos en esta diapositiva, pues es diferentes vías de administración y cómo podemos ver que dependiendo del tipo de vía de administración, cuánto tiempo tardan en llegar a torrente sanguíneo. La que tenemos aquí en rosita, esto es como nuestra curva patrón, que lo que representa es la vía intravenosa. O sea, nosotros vemos que desde el tiempo cero, ahí administramos el bodoque de fármaco, entonces ahí tenemos el máximo de concentración y lo único que veo es la fase de eliminación del fármaco. Pero ¿qué pasa si yo administro por vía intramuscular? O sea, miren, fíjense que aquí está en recuadro rosa, igual que la curva. Entonces, esto lo que representa es que esta gráfica corresponde a la vía intravenosa. Ahora vamos a la vía intramuscular que está aquí en cuadro verde. Si ustedes se fijan, tarda un poquito en lo que se va absorbiendo, tarda un tiempo, y después vemos la fase de eliminación. Pero si comparamos el tiempo en el que llegó
a la concentración máxima comparado a la intravenosa, pues es un tiempo más largo, ¿no? Porque, pues sí, me la inyectan intramuscular, ya sea pues en una pierna, en una nacha, donde ustedes quieran, pues, pero tiene que cruzar diferentes membranas este medicamento hasta poder llegar al torrente circulatorio. Y este tiempo, pues lo marcamos aquí. Ahora vamos, por ejemplo, a una vía subcutánea. ¿Todos saben ustedes cuál es esta vía subcutánea? Es por debajo de la piel o la piel. Es por debajo de la piel. O sea, por ejemplo, por ejemplo, es una vía de administración para insulina. Entonces, lo que hacemos es así como pellizcar la pielecita a que se levante así como el puro